¿Cómo creció la República de Florencia al final de la Edad Media? ¿Cómo mantuvo su gran influencia y poder en el continente? ¿Por qué se terminó su dominio político y económico? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Antes del final de la Edad Media, durante un par de siglos, las ciudades-estado italianas desarrollaron una organización que se diferenció del resto de países europeos, y entre ellas en particular, la ciudad de Florencia había surgido como uno de los principales centros económicos urbanos en Europa. A diferencia del régimen feudal, donde el poder político de los grandes señores y los monarcas se ejercía casi sin restricciones ni equilibrios, estas ciudades de comerciantes y empresarios establecieron limitaciones al poder de los gobernantes y a las instituciones políticas existentes. Por su lado, desde el siglo XII, Florencia había logrado establecerse como una comuna independiente, con un control político efectivo sobre la ciudad y los alrededores, y durante los siglos XIII al XV se expandió rápidamente y su control se amplió a un territorio que correspondía a casi toda la Toscana. El rápido éxito económico de la ciudad se debió mucho a la industria de la lana, gracias a la cual los comerciantes florentinos pronto expandieron sus redes comerciales por toda Europa. Durante el siglo XIV, esa actividad fue acompañada por el florecimiento del negocio bancario. Algunas compañías bancarias florentinas incluso tuvieron privilegios para convertirse en prestamistas de los reyes europeos y del Papa. Gracias, me gusta el dinero. El sistema político de la ciudad era particular. Entre la segunda mitad del siglo XIV y finales del XV, el acceso al gobierno de Florencia estaba regido por un sistema llamado trate, en el que se seleccionaba por elección a un grupo de personas para acceder a los cargos gubernamentales, garantizando así la representación de todos los barrios y gremios de la ciudad. A pesar de que el sistema era claramente oligárquico, ya que el grupo de ciudadanos elegibles para los cargos era una parte limitada de la sociedad seleccionada entre las élites, sí garantizó una alternancia en el poder en el gobierno de Florencia durante unos 100 años. Luego apareció en la escena un nuevo actor, la familia Medici. A finales del siglo XIV, esta familia de banqueros acumuló rápidamente una enorme riqueza, ganó un poder político creciente y a partir de 1434 consolidó su posición en el gobierno de la ciudad. En el comienzo de su presencia en el gobierno, las instituciones políticas republicanas permanecieron casi inalteradas, aunque los Medici llegaron a controlarlas de hecho en la práctica. Amo la democracia. Amo la república. Y durante varias décadas, bajo el liderazgo de la familia Medici, la ciudad conoció el auge de su expansión económica, política y cultural. Logró expandir sus actividades bancarias en toda Europa y diversificar el negocio de las empresas florentinas en otros sectores, como el comercio de alumbre y hierro. Gracias a uno de los miembros más destacados de la familia, Lorenzo de Medici, la ciudad se convirtió en un punto clave de la diplomacia en Europa. También se diversificó su comercio textil hacia la más rentable industria de la seda y atrajo a los artistas e intelectuales más destacados de la época. El régimen de los Medici duró inalterado 60 años, hasta que su declive comenzó a finales del siglo XV, cuando inició un periodo de más de 3 décadas de luchas políticas. En 1494 ocurrió una grave crisis en la política exterior de la República de Florencia. Ese año marcó el inicio de las guerras italianas, que enfrentaron a los reinos de Francia y España por la dominación de la península itálica, y Florencia se encontró en medio de una situación conflictiva que la degradó a ser una potencia secundaria, sometida a enemigos cuyo poder militar era mucho mayor. En medio de la crisis, Piero de Medici tomó una serie de decisiones que pusieron en grave riesgo la independencia de la República, y por tanto, la prosperidad de la élite. Y el descontento que eso generó entre los miembros de la élite florentina obligó a los miembros de los Medici al exilio. ¡Hay que juzgarlo! ¡Merece la muerte! ¡Exilio! Aún así, los Medici lograron restaurar su posición en 1512, que esta vez afianzaron, llegando a colocar a miembros de la familia en posiciones como el Consejo, que antes se elegía popularmente, e incluso el Papado. Pero debido a la creciente subordinación de Florencia a los intereses del Papado, a la actitud de los Medici, que ahora estaban abiertamente en contra de las tradiciones republicanas, el deterioro de la situación económica y el crecimiento del desempleo causaron un aumento de la oposición al gobierno de los Medici entre la población en general, que llevó a su segundo exilio y a la restauración de la Constitución republicana en 1527. Usted no aprende, ¿verdad?
A partir de ese momento, la lucha de las diferentes facciones republicanas y la familia Medici se hizo cada vez más fuerte, generando una creciente inestabilidad política. Florencia anunció su adhesión a la Liga de Cognac y apoyó a los franceses en su invasión de Nápoles. Sin embargo, los éxitos iniciales del ejército francés pronto se convirtieron en derrotas, por lo que el 5 de agosto de 1529, Francia firmó la paz de Cambrai con el rey de España y emperador alemán Carlos V, abandonando las reclamaciones a los territorios italianos. Pero eso significó el abandono de Florencia y del resto de ciudades italianas por los franceses y sus demás aliados, lo que marcó el inicio del fin de la República de Florencia. El Papa Clemente VII, como miembro de los Medici, deseaba restaurar nuevamente la posición de su familia en la ciudad, y para asegurar la ayuda del Imperio Germánico en sus objetivos, se comprometió a coronar a Carlos V como emperador y a reconocer la hegemonía española en la península itálica. ¡Un precio razonable! Así, en septiembre de 1529, las tropas imperiales invadieron el territorio de la República, causando pánico en la capital y el exilio de muchos aristócratas y grandes comerciantes. Después de 11 meses de defensa de la ciudad por los republicanos, al verse derrotados, finalmente comenzaron las negociaciones con el Papa Clemente. El 12 de agosto de 1530, la República de Florencia aceptó el regreso de los Medici. El emperador impuso a los derrotados republicanos el nuevo gobierno de Alejandro de Medici y la transformación de la república en un ducado. Y Alejandro, ya con el título de duque de Florencia, se dedicó a eliminar a todos sus enemigos políticos. La constitución democrática fue abolida, lo que significó el fin definitivo de la República Florentina y su transformación en una monarquía hereditaria bajo el gobierno de la Casa Medici. Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la República se va a reorganizar. Con la creación del ducado, Florencia se convirtió en la capital de un estado territorial que abarcaba toda la Toscana. La próxima vez que me veas, este pueblo estará comiendo en la palma de mi mano. Pero la segunda restauración de los Medici coincidió con el comienzo del declive de la economía de Italia en general y de Florencia en particular. Unas monedas, señora. Las guerras que se habían librado durante años y la aparición de importantes competidores en los Países Bajos e Inglaterra impidieron que la economía florentina continuara su crecimiento. Además, como consecuencia de la crisis de 1573, sucedió un gran declive de la industria lanera, que desde finales del siglo XIII había sido la principal fuente de ingresos de la ciudad. Al mismo tiempo, se produjo la grave decadencia de la actividad bancaria florentina. Varios bancos importantes que tenían relación no solo con los principales centros financieros de Italia, sino también con las ciudades financieras más importantes de Europa, fracasaron o se vieron muy afectados. Con eso, la primacía que los bancos toscanos habían tenido en Europa durante varios siglos había terminado definitivamente. Por otro lado, la colonización de América y con ella el traslado de las rutas comerciales de Europa hacia el Atlántico también golpeó duro en el comercio florentino. El declive de la industria, el comercio y la banca hicieron que la burguesía florentina comenzara a retirar su capital para invertirlo en la adquisición de tierras para el cultivo. Así comenzó a formarse una nueva aristocracia de la tierra, que comenzó a parecerse a la nobleza feudal. Y la pérdida de interés por el comercio por parte de los propietarios culminaría con el cierre a inicios del siglo XVII de la banca Medici. El resto de ese siglo sería ya de verdadera decadencia para el estado toscano, y ya poco antes del siglo XVIII había perdido la importancia política y económica que le había caracterizado en el pasado. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.